Estamos a casi un año de que el gobierno iniciara el proceso de regularización para los extranjeros que se encontraban viviendo en forma irregular en nuestro país. En medio de eso, el Congreso ha tramitado la nueva ley de migraciones que se encuentra en el Senado. Además, hemos tenido ciertos incidentes que hacen cuestionar el accionar de las autoridades a la hora de expulsar a extranjeros que han cometido delitos. Iniciamos Cámara Acción. Conversamos de este tema con la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. Diputada, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Gracias, Gabriela. Un gusto de poder saludar a quienes nos ven a través de las pantallas de la Cámara. Diputada, queríamos hablar a raíz de un caso particular sobre la situación de los extranjeros en Chile y sobre la ley de migraciones que se está tramitando actualmente en el Congreso. Esta situación de que ciudadanos extranjeros que habían sido amparados por la justicia chilena finalmente fueron expulsados de nuestro país, específicamente de Antofagasta. Los antecedentes que usted maneja sobre eso, ¿qué habría ocurrido ahí? Bueno, claramente yo diría que hubo un incumplimiento a nuestra legislación en esta materia. El subsecretario creo que excedió sus funciones y es por eso que como comisión queremos hoy día analizar el tema en puntos varios y pedir el acuerdo para citar al subsecretario. Creo que estas son materias muy delicadas, donde detrás de aquello hay personas que tienen derechos, cierto, que son obviamente que en un Estado de Derecho se deben respetar. Y por lo tanto, así como se le ha exigido mucho a los migrantes en materias administrativas por parte del actual gobierno, creemos que también el actual gobierno debe hacer cumplir la ley. Y si la Corte de Apelaciones, ¿cierto?, de Antofagasta dictaminó que ellos no debían ser expulsados y se hizo de igual manera, queremos saber las explicaciones del Ejecutivo. Creemos que hoy día estamos sacando una ley, ¿cierto?, que va a ser una ley mucho mejor, moderna, que se va a hacer cargo de una migración ordenada, regular y segura, pero que mientras no esté, cierto, vigente esa ley, la anterior del año 75, claramente siguen sucediendo cosas en lo administrativo y eso puede dar espacio para arbitrariedades, para discriminaciones y por lo tanto tenemos que también como Cámara estar atentos y a la fiscalización de esas medidas del Ejecutivo y por lo tanto por eso creemos que es necesario citar al subsecretario Villa que dé explicación. También me voy a reunir con el jefe del DEM, por lo mismo, el jefe de extranjería, para que nos explique. Hay algunas quejas aún del proceso, ¿cierto?, de regularización que a las personas les piden, por ejemplo, para sacar su carnet de identidad o trámites excesivos, donde muchas veces no cuenta con un buen sistema digital como plataforma, por lo tanto las personas tienen que, para conseguir que les llegue un correo y poder pedir una audiencia, son temas que hoy día la comunidad migrante está siendo afectada. Entendemos que esto es un proceso, la migración en Chile, y que la gente de a poco también tiene que ir aceptando e ir adecuando nuestros sistemas para ser un país también acorde a lo que son los procesos migratorios. Diputada, volviendo al caso de la expulsión a personas que tienen recursos de amparo aprobados por la Corte, ¿qué le parece que se acojan recursos de protección a personas que hayan cometido algún tipo de delito en nuestro país y que se tome como justificación el arraigo para la permanencia en el país? Yo creo que el sistema judicial, ¿cierto?, hoy día está con una legislación que es del año 75, nosotros esos casos los hemos visto en la nueva ley, sin embargo, como le digo, nosotros queremos que nos expliquen por qué la Corte, ¿cierto?, falla de una manera, más allá de los casos en particular, todos los 30 casos los desconozco, pero por eso queremos que nos señale el Ejecutivo por qué tomó esta decisión, si fue por razones de seguridad, si fue por razones de discriminación, de no obedecer una ley. Creemos que nos podemos encontrar con más situaciones de esta naturaleza, por eso queremos conocer en detalle y yo creo que nuestro sistema jurídico es bastante serio, ¿ya? Y si en algún caso la Corte falla de una manera es porque tiene los antecedentes y porque en el fondo estaría en regla aquello. Y si el gobierno estima otra cosa, que nos haga ver por qué estima aquello.
Diputada, en el proceso de regularización que comenzó el año pasado y que incluso se extiende hasta ahora, hemos conocido de casos de personas que se han inscrito, que han presentado los antecedentes y que aún no han sido llamados para la regularización, y eso les impide, por ejemplo, encontrar una fuente de trabajo, poder establecerse definitivamente en el país. ¿Cómo cree usted que se puedan resolver esos casos, siendo que, como lo sabemos, todavía se está discutiendo la ley y el proceso de regularización en estricto rigor ya de alguna manera está finalizado con las inscripciones? Bueno, nosotros creemos que es excesivo el plazo, son aproximadamente 270 días que se demora el sistema en poder generar lo que es cierto el cambio de la visa, una visa cierto permanente y donde las personas también tienen que acreditar muchos requisitos. Entonces creemos que eso se puede regularizar porque así también nosotros estamos fomentando muchas veces la irregularidad. Sabemos que el gobierno quiere hacer su esfuerzo, pero sin duda creemos que no ha sido lo suficiente y creemos que también ha habido arbitrariedades porque el gobierno muchas veces también es un tema popular, irse contra el migrante, sobre todo en las zonas donde efectivamente hay más masa de migrantes. Pero aquí hay, como lo vuelvo a repetir, hay personas que tienen derecho y que nosotros debemos velar por esa persona, su integridad, su dignidad como persona humana. Y muchas personas también en Chile han entendido que la migración es positiva en el sistema educacional, el sistema cultural, pero creo que hay que ir rompiendo mitos y yo creo que estamos avanzando. La discusión de la ley, que nos demoramos bastante, pero sacamos una muy buena ley de la Cámara, hoy día debe tener una discusión también que está escuchando a las distintas organizaciones en el Senado y esperamos también que se pueda mejorar ahí. Yo confío en que la ley, ¿cierto?, sea una ley moderna, segura, pero que también recoja las particularidades de nuestro país, donde también necesitamos ser un país que acoja, donde necesitamos también recoger los principios internacionales que muchas veces el gobierno no los quiso asumir en los pactos migratorios. Entonces, hoy día es fácil, ¿cierto?, decir que cerramos las puertas o queremos la casa ordenada, pero tenemos una población migrante no menor de 1 millón de personas en Chile. Entonces tenemos que también ver cómo podemos avanzar. Hay muchas empresas que hoy día están trabajando con migrantes, el sector agrícola, y que están siendo una fuerza de trabajo. Por lo tanto, debemos también implementar políticas de fiscalización en materia del trabajo, en materia también de la familia, más allá de quizás ver los costos, ver las ventajas a mediano y largo plazo de la migración. Diputada, para ir cerrando, desde el punto de vista cultural, como sociedad chilena, ¿usted cree que todavía nos falta mucho por avanzar en ese tema? ¿Usted cree que sigue habiendo discriminación para los inmigrantes que llegan al país? Yo creo que sí, pero creo que se genera porque la gente se siente amenazada, por ejemplo, que le van a tomar los servicios básicos sociales, pero por ejemplo en el sur, donde claramente se gestó, ¿cierto?, el país gracias a la migración, son bastante más receptivos. La gente también de clase media, familias, ¿cierto?, conviven ya día a día con los migrantes, son sus vecinos y creo que tenemos que ir avanzando hacia allá. Quizás donde tenemos más complicaciones, las comunas donde en Estación Central o en el norte, tenemos que ir trabajando estas materias y yo creo que hay regiones que lo están implementando de buena manera. La región que represento yo, que es la del Biobío, está recibiendo migrantes en cada una de sus comunas y está haciendo un proceso normal. Pero creo que también como Estado y como país, el gobierno debe preocuparse de donde hay mayor concentración, que es donde claramente también se generan mayores estereotipos de los migrantes, abuso, y nosotros siempre hemos dicho, no vamos a tolerar ningún cierto tipo de delitos por migrantes y están los mecanismos establecidos en la ley. Lo que se ha dicho al Congreso, que muchas veces no quiere legislar para los chilenos y sí a favor de los migrantes, eso es falso. Nosotros queremos que la ley se respete a todos por igual en un Estado de Derecho, donde vamos eliminando obviamente los delitos y eso va para todos. Los problemas de salud, eso es para todos. No es un mito de que los migrantes, ¿cierto?, traen enfermedades solamente. Entonces, la verdad es que hay muchas materias que ir abordando y no podemos manosear el tema de la migración porque hay personas detrás, hay familias, hay hijos, mujeres, niños y niñas. Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias. Conversamos de este tema con el diputado Renzo Trisotti. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. No, muchas gracias a usted. Diputado, nos enteramos de un caso, una situación particular de un grupo de extranjeros que habrían sido expulsados del país con recursos de amparo aprobados por
por la Corte en Antofagasta. ¿Qué le parece a usted esa situación? ¿Conoce los antecedentes? Sí. A ver, lo primero, tal como planteó el presidente Piñera en sus primeros días, e incluso durante la campaña, aquí era el tiempo de ordenar la casa. Y hoy día vemos un proyecto de ley que estamos tramitando aquí en el Congreso, una serie de medidas administrativas, pero también la expulsión de extranjeros que han cometido delitos. Y dentro de estos meses hemos tenido una gran cantidad de ciudadanos de otras latitudes que han ingresado a nuestro país y que han cometido delitos, y eso fue lo que ocurrió la semana pasada en Antofagasta, donde se produjo efectivamente un problema, donde alrededor de 6 de ellos habían presentado un recurso de amparo. La Corte ordena o emite una orden de no innovar con el objeto que estos no puedan ser expulsados, pero ahí se produce todo un problema de comunicación, que de acuerdo a los antecedentes que yo tengo, cuando llega la persona que podría haber paralizado esta expulsión, ya llevaba el avión 20 minutos de vuelo. Y es por eso que creo necesario de que aquí se pueda recibir la opinión de parte del gobierno, que fue lo que ocurrió. Y por una parte aquí, por supuesto que tiene que haber un cumplimiento de los procedimientos, pero acá hay un tema de fondo. Aquí estábamos hablando de personas que cometieron homicidios, que cometieron delitos gravísimos, con penas de más de 20 años incluso. Por tanto, ahí hay algunos como yo que no nos perdemos de que si bien hay que cumplir con los procedimientos, aquí hay un tema superior de que esas personas claramente no las queremos dentro de nuestras fronteras. Eso es lo que llama la atención, diputado Trizzotti, porque entiendo que se presentaron 30 recursos de protección, fueron aceptados 6, y de estos 6 las personas habían cometido delitos, y que la justificación que se da para acoger los recursos es el arraigo que tenían en nuestro país, es decir, la cantidad de años que llevaban viviendo en Chile. ¿Cómo manejar, no? Aquel tipo de decisiones donde de todas maneras hay personas que están cometiendo algún tipo de delito? Es un tema complejo, pero aquí yo creo que acá se marcan posiciones. Hay algunos sectores de izquierda que están defendiendo a estas personas, que para ellos claramente es más importante el arraigo y que estas personas hayan podido desarrollar en nuestro país. Para otros como yo, creo que aquí el tema fundamental es la comisión de un delito. Y a ver, ojo, porque nuestra legislación establece casos dependiendo del tipo de delito. Le aseguro, si acá se trataba de un hurto, de un desodorante en un supermercado, esto no va a ocurrir. Acá estamos con los delitos más graves. Yo le pregunto a la gente si quiere que homicidas, por más que tengan mucho tiempo en nuestro país, quieren que los mantengamos dentro de nuestra frontera o fuera. Habemos muchos que creemos que en estricto cumplimiento de los procedimientos legales esas personas deben de ser devueltas a su país de origen. Diputado, en paralelo a la tramitación de la nueva ley de migraciones que ya fue aprobada en la Cámara, que está en el Senado, se realizó en Chile un proceso administrativo para la regularización de las personas que estaban en situación irregular en Chile. ¿Cómo lo evalúa usted? Ya ha pasado prácticamente un año desde aquello, hay personas que efectivamente han regularizado, hay otras que han presentado los papeles y todavía no las han llamado. Yo creo que en términos generales era algo que era muy necesario de hacer. Cuando veíamos las cifras que nos entregaban en el gobierno anterior respecto del número de migrantes que teníamos en nuestro país, nos daban una cifra, después nos daban otras, es decir, no teníamos una realidad, y hoy día estamos hablando de aproximadamente 1.300.000 personas. Y para poder llegar, primero se tuvo que trabajar en conjunto entre el Departamento de Extranjería y Migración, con el Instituto Nacional de Estadística, y hoy día ya tenemos cifras que son mucho más certeras. Pero para poder llegar a estos, además nos dimos cuenta que había muchas personas que ingresaban como turistas y acá comenzaron a regularizar su situación o derechamente no habían hecho nada. Y creo que este proceso parte muy bien, pero hoy día yo creo que sí tenemos un problema en que se está quizás avanzando un poquitito más lento de lo que yo quisiera, pero hay otro problema de fondo que a mí me ha tocado hablar con comunidades de migrantes. Aquí hay que efectuar pagos para poder obtener algunos documentos que te exigen, y muchas familias derechamente no cuentan con esos recursos. Por tanto, yo creo que esto tiene que ser analizado por parte del Ministerio del Interior para poder generar las condiciones de que nadie pueda finalizar su proceso de regularización producto de que no tiene los medios para poder obtener algunos de los documentos que te exigen. Muchos de ellos son en los países de origen, donde hay que sacarlos allá. No basta con mandarlos por email, porque alguno diría, ay, ¿por qué no los manda por email y ahí no gasta nada? No,
se requiere tenerlos en papel y ahí hay un costo asociado en que muchas familias derechamente me dicen, diputado, hoy día yo no tengo la plata, porque no es uno, somos 6 en la familia. Por tanto, ahí tú vas sumando y eso es lo que ha impedido muchas veces que no se pueda terminar con el procedimiento. No, y además, diputado, que se produce una situación bien compleja. Las personas que quieren regularizar su situación tampoco tienen la posibilidad de contar con un permiso de trabajo. Por lo tanto, además, ese trabajo se vuelve, si es que lo llegan a tener, se vuelve irregular. Exactamente. Ahí, claro, al final, para poder establecer una política migratoria, se tuvo que tomar ciertas definiciones. Toda definición te genera efectos, algunos positivos, algunos otros negativos. Pero en términos generales, cuando tú hablas con las comunidades de migrantes, ellos sienten de que era un tema necesario de hacer. A mí me ha tocado estar en muchas actividades con ellos y nos decían, ¿saben que esto al final nos permite estar de manera legal, mirando de frente al resto de los chilenos? Por tanto, si bien hemos tenido algunos problemas puntuales, yo creo que en términos generales era algo muy necesario por el país, por los migrantes y para poder convivir de una mejor manera. Y en cuanto a la ley de migraciones, diputado, hubo un punto bien polémico, ¿no?, que tenía que ver con la posibilidad de que personas que viven en el extranjero y que deseaban hacer su vida en nuestro país realicen sus trámites allá, anticipadamente, y no una vez llegando al territorio nacional. ¿Usted considera que eso es como debe ser? Sí, yo eso lo voté a favor cuando tuvimos la discusión, no solo en la Comisión de Gobierno Interior, 8 meses prácticamente, y después en la sala. Y esto por un tema de ordenamiento, porque sabes que al final todo este proceso de regularización que hemos tenido durante este año, no podíamos tirarlo por la borda al volver o al mantener la realidad que hoy día tenemos. Como yo les decía antes, tú puedes entrar a Chile como turista por 3 meses, y lo que se hacía era que después se buscaba, porque se podía regularizar la situación. Eso ya no va a ser así, al igual que muchas legislaciones. Usted, si quiere venir a Chile, nos va a tener que decir antes, yo quiero venir a trabajar, yo quiero venir a estudiar, explicitar los motivos. Y de esa manera entonces se protege de alguna manera que lleguen personas que quizás pudieron cometer algún tipo de delito en su país de origen. Exacto, claramente ahí se hace todo un análisis por parte de nuestros consulados en el resto de los países, un análisis para que a nuestro país vengan personas a aportar, como hay miles de extranjeros que han venido a hacer un aporte. A mí me toca representar a la región de Tarapacá a lo largo de la historia. Siempre hemos tenido migrantes, siempre con las puertas abiertas a los que vienen a hacer un aporte, pero bien cerradas a través de estas herramientas para aquellos que podríamos presumir que van a generar algún grado de problema, ya habiéndose cometido delitos en sus países de origen. Muy bien, pues, diputado Renzo Trisotti, le agradecemos por conversar con Cámara Acción. No, muchas gracias a ustedes. Ya lo veíamos entonces, la migración, una realidad que llegó para instalarse en nuestro país, que está siendo regulada mediante procesos administrativos, pero también con leyes que se están discutiendo aquí en el Congreso. Esto fue Cámara Acción.